Hola a todos, mi nombre es Ethel Maldonado Molina y hoy estaremos abordando la conducta desde esas bases biológicas, y para ello vamos a empezar hablando de algo muy importante que son el sistema nervioso y el sistema endocrino, los cuales integran y coordinan lo que es la conducta humana. Primeramente es importante saber de que el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, por la médula espinal y una red de células nerviosas que van a transmitir mensajes por todo el cuerpo. El sistema endocrino, por el contrario, también está formado por una red, pero de glándulas que liberan diferentes hormonas en el torrente sanguíneo, y estas van a influir directamente o van a regular las funciones del organismo. Por ello es importante que vayamos detectando cada una de las partes y de las funciones de estas dos estructuras importantes. Dentro del sistema nervioso no podemos dejar de hablar de lo que son las neuronas, ya que son esas células, las células más importantes, especializadas en la recepción del estímulo y en la conducción de impulsos nerviosos. Hay otras células que se le denominan células gliales, que también tienen diferentes funciones dentro del sistema nervioso. Estas células y neuronas, estas neuroglias, son células que tienen diferentes partes y que son importantes identificarlas. En esa estructura de las neuronas se encuentra lo que son el cuerpo, las dendritas. Ese cuerpo tiene algo que se llama núcleo. Luego viene una parte muy importante en la transmisión del impulso, que es el axón, junto con la vaina de mielina, y al final de esa neurona encontramos el botón terminal. Por lo tanto, es importante determinar las funciones de cada una de estas partes. En el caso de las dendritas, lo que hacen es transmitir mensajes de una neurona a otra, es decir, de una neurona al cuerpo celular. El axón, por el contrario, lo que hace es llevar esos mensajes desde la neurona hacia un músculo o hacia una glándula para producir algún tipo de actividad. Y en el caso de los botones terminales, pues son importantes, ya que en esta parte de la neurona llegan esos impulsos donde se liberan neurotransmisores en un espacio sináptico que ya vamos a abordarlo más adelante, y que pues hacen esa función de seguir transmitiendo ese impulso nervioso. La mielina es una capa que está que cubre el axón, y es una capa grasosa, blanca, y lo que hace es promover el aislamiento del axón, así como también incrementar la velocidad con que el impulso nervioso viaja. Por otro lado, vamos a conocer los tipos de neurona, que pueden ser sensoriales, pueden ser motoras, pueden haber interneuronas o de asociación, y también pueden haber neuronas espejo. Pero para el caso de nuestra asignatura nos interesa mucho aprender de las neuronas sensoriales o aferentes, que son aquellas que reciben estímulos sensoriales, es decir, de nuestros sentidos y todo aquello que viene de afuera para adentro de nuestro cerebro, y que tiene que ser interpretado para producir ya una reacción que está encargada de las neuronas motoras o neuronas eferentes. Es decir, que un impulso yo lo puedo recibir si toco algo, llega a mi cerebro lo interpreta y puede tener una reacción hacia ese estímulo que está recibiendo. Por lo tanto, también es importante conocer el impulso nervioso, que es un mensaje electroquímico que transmite los nervios, se originan en el sistema nervioso central,
y en los órganos de los sentidos. Aquí podemos ver un poco esa actividad, cómo viaja y en qué sentido viaja el sistema nervioso, el impulso, en el sistema nervioso el impulso nervioso, donde hay neurotransmisores, donde también se va a promover un cambio en la polaridad de toda esa electroquímica que está sucediendo en ese maravilloso mundo del impulso nervioso y que nos hace estar cerca de nuestro entorno y reconocerlo también a través de nuestros sentidos. La sinapsis, por otra parte, es una de las fenómenos que sucede y que, o mejor dicho, es una conexión que hay entre dos neuronas y que nos hace también que ese impulso nervioso llegue a tener llegue a interpretarse a nuestro cerebro y llegue a tener también una reacción. Esta sinapsis es un espacio pequeño que sirve de vía para la transmisión de información. Aquí vemos neurotransmisores que están yendo de una neurona a otra neurona en la parte de los botones terminales, como lo habíamos hablado anteriormente. Estos neurotransmisores son sumamente importantes, son sustancias químicas y por ello esa base biológica de lo que son las emociones y lo que es la conducta es muy importante que la vayamos conociendo. Vamos a tomar algunas de estos neurotransmisores para entender qué son y qué puede pasar si tenemos una, ya sea deficiencia o tenemos un exceso en la producción de estos neurotransmisores. La acetilcolina, por ejemplo, que está localizada más que nada pues, en el sistema nervioso central, pero también en parte del sistema nervioso periférico, ya vamos a ir viendo esa división. Esta, si hay una deficiencia, puede haber una parálisis, o también es la que se caracteriza y que está deficiente en la enfermedad o en esa demencia más común como lo es el Alzheimer. Por otra parte, la dopamina está muy relacionada con la enfermedad del Parkinson. El Parkinson pues, es una enfermedad neurológica degenerativa. La dopamina se encuentra en el cerebro y su deficiencia o que no se produzca de dopamina es la que produce la enfermedad de Alzheimer. O también esa rigidez muscular de la cual se caracteriza, como también los temblores que tiene una persona que tiene Alzheimer. Existe una sustancia muy importante relacionada con la depresión y es la serotonina. La serotonina se produce en el cerebro y si está deficiente puede producir una depresión. Es decir, que todas aquellas personas que tienen depresión debemos siempre considerar que hay un problema a nivel bioquímico, a nivel químico, a nivel biológico, y esa es una base que debemos de entender que tiene mucho que ver con la parte de neurotransmisores y claro, necesitará de un apoyo médico, de un apoyo farmacológico y por lo tanto también de una psicoterapia adecuada. Hay algo muy maravilloso que sucede en el cerebro y es la plasticidad cerebral. ¿A qué se refiere esto de plasticidad cerebral? Bueno, no es más que la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de toda la vida. Esto lo hace en relación a la diversidad del entorno y puede decirse de que se altera física o químicamente por una experiencia que tengamos. En esta imagen de una red neuronal, es decir, una red donde está todo conectado, podemos ver a un cerebro que no ha sido estimulado y del lado derecho podemos ver a un cerebro que sí ha sido estimulado. Y por lo tanto podemos llegar a concluir que uno que no está estimulado, las redes neuronales o esas conexiones no son muchas, pero cuando tenemos una estimulación, sí vemos que hay más conexiones a nivel del sistema nervioso. No podemos dejar a un lado el hecho de ver cómo está dividido el sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en primera
de primera mano pues en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estos a su vez está dividido en el encéfalo y en la médula espinal. Cada una de estas también tienen una parte o tienen diferentes partes, ya las vamos a ir viendo a grosso modo, ya que esto es algo más introductorio. Y el sistema nervioso periférico también tiene una división autónoma y una división somática, en donde la autónoma tiene un sistema simpático y un sistema parasimpático. Todo esto va teniendo una razón de ser y una función específica en nuestro funcionamiento de la conducta humana. En el caso del encéfalo, como parte del sistema nervioso central, también tiene ciertas partes que a su vez se van dividiendo en diferentes partes, y tenemos que tener también muy presente esas partes y las funciones que pueden o no ejercer en una conducta humana. Aquí vemos un ejemplo de un cuadro pues, donde nos muestra esas partes del encéfalo y también las estructuras que lo componen, como las funciones que tienen cada una de esas estructuras. Me voy a detener un poco más en el sistema límbico, el cual es ese centro de nuestras emociones con sus diferentes partes. Pero muy importante, la amígdala, quien es la que gobierna las emociones, por ejemplo, relacionadas con la autopreservación. Hay otro tipo de estructuras que son importantes para algunos de nuestros sentidos, como la visión, la audición, en donde vamos viendo de que se van registrando diferentes sensaciones o estímulos que vamos teniendo. Muy bien, por eso es importante que identifiquemos cada una de las partes del cerebro y que vayamos sabiendo de que el cerebro procesa mucha información de pensamiento, de la visión, del lenguaje, de la memoria y también de las emociones. Es decir, hay una base biológica en esto. Nuestro cerebro como tal tiene también o está dividido en lóbulos, el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Y hay otras estructuras importantes o partes de esto, como es la cisura de Rolando, la cisura perpendicular, la cisura de Silvio, y cada una de estas estructuras van teniendo una función específica que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta unidad dentro de la asignatura de psicología para terapia funcional. Por lo tanto, considerando que cada una de estas partes va teniendo funciones, debemos de saber cuáles son esas funciones básicas y luego también estudiarlas más. ¿Por qué? Porque si hay una alteración en cualquiera de estos lóbulos, por ejemplo, va a haber una repercusión en las funciones que tiene, y por lo tanto también va a repercutir o puede llegar incluso a repercutir no solamente en esas funciones, sino también a nivel de la conducta. Para finalizar, es importante identificar que nuestro cerebro está dividido fundamentalmente en dos hemisferios, aparte de toda esta división de los lóbulos cerebrales y de otras partes que pueda llegar a tener. Está dividido en un hemisferio izquierdo y en un hemisferio derecho. Estos en algún momento se entrecruzan y el lóbulo izquierdo va a manejar lo que es la mano derecha y viceversa, la mano izquierda va a ser manejada por el hemisferio derecho. Por lo tanto, también hay otras funciones que aquí las podemos ir viendo que van a regular y que van a ser parte de ese desarrollo que pueda tener cada uno de los hemisferios. Es decir, que por ejemplo en el hemisferio izquierdo está toda la parte de la ciencia, del razonamiento, también hay un centro del lenguaje, del habla, ¿no? Pero de igual forma podemos tener otro tipo de funciones, como lo es el análisis táctil, por ejemplo, en el lado derecho, o la imaginación, también está en esta parte
del lado derecho. Muchas gracias.